Hola, hola. Estamos hoy, esta semana de 11 y 12 de julio, siempre analizando los temas que nos tienen inquietos en el proceso en que entendemos que Dios nos trae y entendemos que es la continuación de lo que Dios empezó con nosotros el día que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. Y eso es la razón fundamental de esto. Y hace una semana analizamos el asunto de la declaración positiva y lo peligroso que es declarar positivamente. Y solamente, no me voy a detener en ese argumento, pero sí es peligroso entenderlo, en tanto tenemos que darnos cuenta que nuestra mejor posición ante Dios es la humildad. La mejor posición ante Dios es simplemente decirle: Señor, ten misericordia de mí, si quieres, sáname. Señor, hijo de David, decía alguna gente en el texto, Señor, hijo de David, diciendo, la historia confirma quién eres, y eso es lo que genuinamente está diciendo quien decía, Señor, hijo de David. Es una expresión muy, muy profunda, porque quien la pronunciaba era un judío, quien la pronunciaba era alguien que tenía conciencia, un israelita que tenía conciencia de qué se trataba, de lo que Dios estaba haciendo en la historia. Y la palabra confirmaba que ese hombre a cual él estaba llamando hijo de David era el Mesías. Por lo tanto, era una atribución de altísimo rango, y lógicamente quien la estaba pronunciando estaba diciendo: yo estoy creyendo que usted es el Mesías, usted es el enviado de Dios. Y continuando con este análisis, una de las cosas que hoy vamos a considerar también en estos minutos tiene que ver con el hecho de lo que tal vez por decirlo en una forma bien bonita, lo hemos titulado la indefinición involuntaria. ¿Por qué indefinición involuntaria? Y no estoy tratando de justificarme ni justificar a nadie, pero sí estoy tratando que todos tengamos una conciencia de las cosas de una manera clara con respecto a lo que Dios quiere que nosotros veamos y entendamos. Dios quiere que usted y yo sepamos que hay una realidad que Él entiende de cada uno de nosotros, y que es una realidad o de un color o de otro color. Generalmente se dice o es blanca o es negra, es una realidad, es extrema, un punto o es el otro. Pero lo que verdaderamente pasa, lo que verdaderamente significa, y yo lo puse en mis notas, somos sumamente contradictorios. Somos, por decirlo en una forma bonita, inconstantes, poco consecuentes, impredecibles e indiferentes. Y claro, cuando vamos a analizar el texto que analizamos, nos damos cuenta que ese texto nos lleva al tema del pecado, y siempre que se usa la palabra pecado, inmediatamente la gente dice: bueno, en mi caso yo he estado bien, yo no he hecho nada malo, yo no le he hecho nada malo a nadie, yo no he ofendido a Dios con nada. Inmediatamente en nuestra cabeza, automáticamente, lo que entra es en estado de autojustificación, y eso es sencillamente peligroso. Por otro lado, el hecho también de seguir creyendo y viviendo las cosas sobre que Jesús no ha hecho nada, la sangre del Señor no ha hecho nada en usted y en mí, también es peligroso. Entonces, en este momento que usted está viendo este material, escuchando este audio, viendo este video, quisiéramos analizar, por decirlo en una forma bien sencilla, algo que tiene que ver con esta indefinición involuntaria, porque Pablo aclara que nuestra naturaleza es una naturaleza que, número uno, es una naturaleza como la de todo el mundo. Todos tenemos la misma naturaleza. Lo segundo que Pablo aclara es que no es una naturaleza confiable. Y lo tercero que Pablo aclara es que no podemos
pretender nosotros justificar aquello que de alguna manera Dios no lo puede justificar, porque no se justifica de esa forma. En la forma en que de alguna manera vamos a analizar este material, lo que pretendemos es verlo, pienso yo, de una forma sencilla, simple, de una forma en donde podamos entender que no necesariamente las cosas las vamos a justificar simplemente por el hecho de nuestras buenas acciones y nuestros buenos actos. En la última entrega del material de Primera de Pedro analizamos que el Señor ha hecho básicamente 3 pactos, o hemos caminado alrededor de 3 pactos. Y el primer pacto, lo que hemos llamado el pacto de redención, es un pacto que se firma, pues una forma de decirlo, en el cielo, en donde el Señor se compromete a la redención del ser humano. Es un pacto en donde no media el ser humano. Pero el segundo pacto, que es el pacto de obras, o que hemos analizado como el pacto de obras, que lo hemos visto nosotros en Olivo Verde por muchísimos años, donde hemos dicho y dijo el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ese pacto de obras, ese pacto en el cual el Señor estaba tratando de definir cómo Él quería que nosotros viéramos, cómo Él quería que nosotros viéramos las cosas desde un principio y nos diéramos cuenta cuál era un orden, pero lo llamamos pacto de obras porque es el compromiso del ser humano con Dios. Cuando Dios se compromete de alguna forma, Dios se compromete a permitirle al ser humano, por decirlo así, administrar lo que Dios le había puesto en sus manos. Lógicamente, usted sabe lo que pasó. El hombre decidió hacerle más caso a su naturaleza, hacerle más caso a su corazón, y en esa decisión lo que hizo fue exactamente hacer que el primer pacto, que el pacto de redención, empezara a funcionar para finalmente entrar en nuestro tercer pacto, y que cada uno de estos pactos tiene un regente, tiene una cabeza federativa, y esa cabeza federativa primero es el Padre, el Hijo, el segundo es Cristo, pero el segundo es Adán, y esa cabeza, Adán, es de alguna forma quien nos pone en una posición en donde todos tenemos que entender que el fin de las cosas no es simplemente ser una buena persona, porque Dios no se agrada en eso. Simplemente no se agrada porque Él ya definió que eso es ser una buena persona. Si usted quiere ser una buena persona, lo que usted tiene que hacer es cumplir con la ley. Si usted no cumple con la ley escrita, no es una buena persona. Y eso es lo que la palabra dice: quien no cumpla con la ley o falla con un punto de la ley, falló en todas. Entonces fíjese que en esta entrega, en este material, vamos a analizar el libro de Romanos, capítulo 7, entendiendo siempre que este texto ha sido como un eslogan, y lamentablemente Romanos 1:22 dice: pretendiendo ser sabios, lo que hicieron fue caer en absoluta necedad. Y algunos en nuestra forma de ser inconstantes, poco consecuentes, impredecibles, indiferentes. Ahora, usted dirá: bueno, ¿y por qué está señalando esas cosas? Porque esto nos afecta en todo, gente. Esto nos afecta en absolutamente todo, nos afecta todos los días de nuestra vida, en nuestras relaciones, en el trabajo. Esto no es un asunto simplemente donde Dios está tratando de señalarlo a usted de alguna forma para que usted se dé cuenta que su inconstancia, su indiferencia y su forma de ser impredecible le va a hacer daño y va a ganar menos puntos para entrar al cielo. De eso no estamos hablando. Realmente estamos hablando de algo mucho más serio en ese sentido. El texto dice en Romanos 7:7, dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley.
tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces noten que esta idea de ser buena gente, de ser un buen religioso, un buen cristiano, es una idea simplemente que ya no, al menos al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia, esta idea, según lo que el texto nos dice, no surge ningún resultado. ¿Por qué? Porque por obras no se logra esto. Fíjense que el mismo Pablo está diciendo, pues si no por la ley tampoco conocería la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Verso 8. Dice, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para la vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, y repito, y quiero ser enfático en esto, cada vez que se usa la palabra pecado, se conecta en nosotros algo que quiere decir hay que desconectarse de eso. Eso no es, usted no tiene nada que ver con eso, no es con usted es una buena persona, usted cumple, usted no le hace daño a nadie y no estamos hablando de eso. Realmente de lo que estamos hablando es de la condición en la cual solamente Dios puede darnos la calificación de qué es lo que estamos pasando y qué es lo que de alguna forma estamos viviendo. Entonces noten que dice, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. Verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es el primer tratado de orden, la ley es el primer tratado de estructura de nuestro corazón. Para que usted me entienda lo que le quiero decir, la ley de Dios es el primer documento que existe sobre la faz de la tierra, donde al decirle al ser humano los alcances y las cosas que de alguna forma el ser humano tenía que enfrentar, le hacía entender al ser humano hasta dónde podía llegar, pero al ponerle límites le está diciendo que extralimitar los límites lo que traería simplemente es daño para cada persona. La ley no solamente es un conjunto de 683 o 633 mandamientos, no. La ley lo que pretende es decirle al ser humano, mejor tenga cuidado con eso, porque usted no conoce su corazón y nunca lo va a conocer. Las profundidades de su alma, de su mente, de su corazón, son tan grandes que usted no puede bajo ninguna circunstancia decir la controlo, lo manejo. Filosóficamente, la psicología ha tratado de darle una explicación en casi no sé cuántas escuelas de psicología que tienen una y otra vertiente y otra perspectiva frente a las mismas cosas. Pero en un mismo equipo interdisciplinario, los mismos especialistas tienen puntos diferentes y han encontrado puntos diferentes. Pero la ley de Dios tiene la característica, que es lo que Romanos 7:12 nos dice, de qué manera la ley, la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La palabra santa que Pablo está utilizando no es una palabra para que usted la vea y la ponga en un punto místico. La palabra santa que Pablo está utilizando es una palabra que lo que menciona es que la ley es diferente a cualquier cosa conocida por el ser humano. La condición de la ley separada de la realidad del ordenamiento positivo del ser humano. Simplemente el ordenamiento positivo es aquello que de alguna forma le permite al ser humano vivir en comunidad o vivir en armonía. Eso no es lo que la palabra está diciendo. Lo que la palabra está diciendo en el libro de Romanos capítulo 7 verso 12, lo que está diciendo es que la ley es santa, que no es algo que usted puede encontrar simplemente a partir de una buena y profunda reflexión. Ahora, hay muchas cosas en la ley que tienen sentido común.
tienen mucho sentido común, muchísimo. Y lo ve uno, ¿por qué no coman carne, no coman animales impuros? Porque en el desierto no hay agua. Y cuando la ley se logra dar, están en el desierto. No podían limpiar la carne, no podían hacer muchas cosas. ¿Qué nos dice eso? Bueno, dos cosas. Nos muestra a un Dios que nos cuida y nos protege, a un Dios que tiene sentido común, pero también nos muestra que poder entender lo que la ley enseña es poder entender hasta dónde nuestra alma está en capacidad de enfrentarse a las cosas. Hace unos días estaba en una farmacia de un hospital aquí en Costa Rica. Estaba aquí en una farmacia de los hospitales del estado, haciendo fila para recoger unos medicamentos. Y me llamó la atención ver a un muchacho jovencito, y entonces la persona que estaba en la ventanilla le dice, vea, esto es el litio, y esto es esto, y esto es esto, y esto es esto. La persona que va a usar esto, usted trajo la cédula, le dice, no, soy yo. Y el muchacho de la ventanilla y yo que estábamos ahí nos volvimos a ver, nos llamó la atención que alguien tan joven esté en un cuadro tan complejo, depresivo, en un cuadro porque era un tratamiento para la depresión aguda, profunda, que lo estaba prescribiendo un psiquiatra a esta persona, y el muchacho le contesta, soy yo que sufro de estas depresiones. En broma y en serio se vuelve y me dice a mí, mi mamá dice que es el diablo. Y a mí me llamó la atención esa expresión, porque yo quisiera que usted me entienda que al someternos y al exponernos a todo lo que pensamos que le podemos dar rienda suelta, lo que estamos haciendo simplemente es destruyendo, dañando un alma o nuestra alma por llevarla a un límite donde ella misma, el alma, mi corazón, su corazón, no se detiene y no se va a detener. No se va a detener. El fin último es la autodestrucción, el fin último es el vacío, el fin último es, lógicamente, la enfermedad. Y es lamentable ver cómo eso, de alguna manera, pues, no deja de ser una cosa bastante crítica. Sigo leyendo el verso 12. Dice así, de manera que la ley a la verdad es santa y el lavamiento es justo, santo, justo y bueno. Verso 13. Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De ninguna manera, dice Pablo. De ninguna manera, lo que es bueno no vino a ser muerte para mí. Más bien, el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso y yo me diera cuenta de que las cosas tienen un límite. Dos, de que ese límite lo debo de respetar o aprender a conocerlo, porque no tengo la capacidad, nadie la tiene, de conocer lo intrincado del corazón del ser humano. 3, porque yo voy a vivir en un ambiente, se dice ahora en una burbuja, voy a vivir con un grupo de personas a las cuales se requiere que yo sea productivo desde el punto de vista del afecto, del cariño, de la integración, del servicio, sea todo eso. 4, porque nuestro corazón podría ser sumamente engañoso, y de hecho lo es. Y número 5, porque nosotros no podemos depender de nuestro corazón, no podemos depender de nuestra alma, no podemos depender de nuestras emociones, no podemos depender de lo que sentimos, no podemos depender de la filosofía, no podemos depender de la religión. No se puede, gente, porque lo que ha hecho es destruir el corazón humano por siempre. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque es sustitutivo. Todo aquello que sustituya la palabra de Dios es por definición destructivo, dañino. Lo que te está haciendo es daño. Lo que pasa es que eso cuesta un poco entenderlo, porque como dicen ahora,
la gente no está preparada para esta conversación. Entonces, fíjense, a ver, recapitulemos. ¿Qué quiere decir esto? Número 1. La ley pone en evidencia el pecado, ¿ok? La ley pone en evidencia el pecado y usted tiene que tener un referente para decir, ¿esto estará bien o estará mal? ¿Me afecta o no me afecta? ¿Me hará daño? ¿Me vuelve una bestia, un animal? ¿Me vuelve una persona mala o me vuelve una persona destructiva? 2. Hay en todos nosotros una tendencia natural a transgredir lo que sea ley. 3. Los niveles de culpa que la gente maneja son tan complejos que la gente no sabe que es culpa, que el daño que se hace, que la forma en que ignora lo que de alguna forma el daño infringido a sí mismo se produce, la gente no sabe que es culpa. Al no saber que es culpa, la gente interpreta eso o se manifiesta en ansiedad, se manifiesta en angustia, se manifiesta en estados que no son fáciles de manejar. Y eso es grave, y es muy difícil, y es muy complicado. ¿Qué más? Veamos otra. El ser humano, ya se demostró, tuvo que venir Jesús. La razón por la cual tenía que venir el Mesías, Jesús, era por causa de la culpa del ser humano. No pudo cumplir con la ley, no pudo cumplir con la religión. La primera religión en el mundo puesta por Dios en la tierra es la religión de los israelitas. Es la única y primera y única religión puesta por Dios aquí en la tierra, gente. Y no se pudo cumplir porque la palabra dice que no se pudo cumplir y que nadie la pudo cumplir. Si usted lo quiere ver de otra manera, la primera religión perfecta que hubo sobre la tierra fue la religión puesta por Dios, en donde se le pide a la gente que actúe de una forma u otra, y finalmente lo que hizo la gente fue convertir la religión en un Dios, y eso fue muy complicado. Número 4, no está en mí el poder vencer el pecado con mi propia fuerza o voluntad por la mecánica del pecado. Entonces, noten cómo tenemos claros que del verso 7, del capítulo 7, del verso 7 en adelante, Pablo hace la aclaración o Pablo realmente explica cuál es la condición y cómo es que las cosas, pues, tenemos que verlas en función de del pecado y lo que entendemos. Ahora, repito, cada vez que se utiliza la palabra pecado, automáticamente nuestro cerebro se encarga de enviarla a un archivo que se llama no es conmigo, cuando exactamente ese es el pecado. Exactamente esa es la condición que nos hace ver las cosas de forma indiferente, de no verlos así. Y lo otro, pues, lo dije al principio, no podemos también seguir viendo las cosas en función de no sirvo para nada, soy un manojo de errores, no se puede. Pero inmediatamente vayamos al texto que sigue. Vea lo que es el capítulo 7, verso 14. Notemos que ya aquí hay una diferencia, que es ahí lo que yo quisiera que en esta oportunidad le demos atención. Sabemos que la ley es espiritual, y no es espiritual para que usted entienda que esto es para gente muy elevada, muy espiritual, para que la gente llegue a un monasterio metida, lo va a poder cumplir. No se refiere a eso. La ley espiritual se refiere a que viene de Dios, a que proviene de Dios, a que Dios nos diseñó y Él nos conoce, a que Dios sabe que somos seres espirituales, a que Dios sabe qué es lo que nos va a hacer daño,
hasta dónde nuestro corazón, nuestra alma puede llegar. Me hace mucha gracia la palabra que se usa ahora, que dicen es que fulanita es muy tóxica. ¿Y por qué es tóxica? Porque es controladora, dominante, porque es asfixiante, obsesiva. Bueno, casualmente de eso estamos hablando. La ausencia de la ley, la ausencia de Dios, la ausencia de la palabra en el corazón produce que las personas se vuelvan tóxicas, que nos volvamos tóxicos. 7:14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, esa es mi condición. Verso 15, lo que hago no lo entiendo. Lo que hago no lo entiendo. Y noten que aquí empieza la razón de ser de nuestra conversación en esta tarde. Y aquí es donde usted y yo tenemos que genuinamente poner la mano en el corazón. Dice, lo que hago no lo entiendo. Hasta ahí vamos bien. Pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Eso hago. Entonces, amigos, amigas, mi pregunta esta tarde es, ¿usted realmente detesta eso que hace? Porque Pablo está diciendo, el pecado es malo, la ley no se puso en evidencia con respecto al pecado. El pecado tiene que tener claro que tiene un límite por razón de la ley y no hay manera de poderlo cumplir, poderlo superar, debido a que la ley es limitada, la ley está hecha para el hombre, para la carne. Está claro. Robar es malo, matar es malo, mentir es malo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que genuinamente Pablo está diciendo que aquello que hace, que él quiere hacer, no lo logra hacer, pero que finalmente lo que termina haciendo lo detesta. La pregunta es, ¿usted detesta eso que hace? ¿Usted realmente lo detesta? ¿Es ese el sentimiento o la reflexión o el análisis que usted hace? ¿Usted realmente lo detesta? 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Si simplemente lo que hace es, lo que le da virtud a la ley, es el hecho de reconocer que aquello que está mal, está mal. Pero noten que el texto lo que está diciendo es, y si lo que no quiero, y si lo que no quiero, esto hago. Lo que no quiero. El problema, le estoy hablando esta tarde a todas esas cosas que hacemos, porque Dios no se va a enojar conmigo, porque está bien, es normal hacerlo, todo el mundo lo hace. Dios es un Dios de amor, Dios cariñoso. Dios, hermanos, amigos, yo quisiera que usted se ponga la mano en el corazón y usted analice esto que estamos hablando, que Pablo está mencionando, que hay un punto que es un punto totalmente contrastado. Quisiera hacer esto, pero termino haciendo lo otro y yo me siento mal, eso no es lo que yo quiero hacer. El problema es que esta persona que tiene usted al frente hace las cosas y no se siente mal. No me siento mal, no tengo culpa, no lo detesto. De eso estamos hablando, gente. Hace 8 días, como les mencioné, estábamos hablando sobre las declaraciones y cómo el tema de las declaraciones y ese orgullo tonto quiere que nosotros podamos decirle a Dios qué es lo que Dios tiene que hacer. Bueno, es parte de esa naturaleza que está en nosotros, a la cual tenemos que ponerle cuidado. ¿Por qué? Porque otra vez, Pablo está contrastado entre lo que es pecado y no hago lo que yo quiero hacer. Finalmente termino haciendo lo que es pecado. Perfecto. Pero Pablo utiliza unas expresiones donde claramente tiene que llevarnos a analizar esto y decir, yo no. Verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y de plano se va a la identidad de sí mismo. Y dice, esto afecta a mi identidad, la identidad mía no es esta, no soy yo, no me vean de esta manera. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente somos así? Estoy preocupado por esa identidad. Esa identidad genuinamente me preocupa, o lo que me preocupa es la culpa. Lo que preocupa es que se den cuenta de lo que está, de lo que yo hago, de lo que yo soy, de lo malo que soy. Gente,
El texto tiene que desnudar nuestro corazón, y esta tarde, esta mañana, no sé en qué momento usted va a escuchar esto, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, noten que él entiende que hay diferencia entre una cosa y la otra. Y noten que no está hablando de pecados públicos, gente. No está hablando de pecados populares. No está hablando de pecados evidentes. No está hablando de muchas de las cosas que de alguna forma nos encanta señalar. A mí también. Está hablando de todas las veces que nos justificamos, de todas las veces que salimos salimos con una justificación filosófica de por qué Dios sí nos quiere, sí nos ama, sí nos cuida, por qué Dios nos ve de esta u otra manera. Verso 19, tenemos letras rojas en el verso 20. Dice, no hago el bien que quiero. Le pregunto a usted, Rodrigo, le pregunto a usted, Javier, le pregunto a usted, Federico. ¿Usted sabe cuál es el bien que quiere? ¿Usted tiene claro cuál es ese bien que usted quiere? ¿Usted realmente sabe cuál es ese bien que usted quiere? ¿O va a seguirme diciendo que aquello que es no hacerle daño al prójimo, no dañar a los demás, no hablar mal de nadie, no quitarle nada a nada, eso es hacer el bien que eso es el bien a los demás? Cuando me hace gracia porque la gente dice de alguna manera, es que las iglesias los tienen que abrirlas para congregarnos, pero mucha de la gente que hoy reclama la congregación ni se presentaba, ni había, ni leía la escritura, ni tenía algún devocional de oración, no había nada, y las cosas se ven, miren, semanalmente, si no fuera porque la palabra es expuesta. En miles de lugares en el mundo hay personas que no sacan el tiempo para genuinamente alimentar su corazón con lo único bueno que hay sobre la tierra. Es más, ni siquiera lo bueno, con lo único que hay para alimentar el alma, la palabra de Dios. No hago el bien que quiero. Pregunta, ¿usted sabe cuál es el bien? Porque el punto de referencia o la forma en que lo referencia Pablo parte de la referenciación que hace desde el verso 7, donde él viene hablando claramente de la ley, del pecado que mora en mí, que yo, eso es una realidad, estamos claros. Ve el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si hago lo que no quiero, Hace unos días, viendo una serie de televisión en la noche, creo que fue mi hijo, no recuerdo quién preguntó sobre lo que era, y me acuerdo que la respuesta que le di es de lo que estábamos viendo, es que lo que estábamos viendo era de base histórica, y que por lo tanto eso tenía como la justificación para poderlo ver. Gente, usted me entiende que le estoy llevando a una reflexión donde simplemente seguimos justificando muchas cosas en su vida y en mi vida. Eso sí, justificamos un montón de cosas, pero queremos que Dios cumpla, nos cuide, nos proteja, nos provea, nos bendiga. Y claro, ahí es donde tenemos que hacer un análisis crítico de esto, verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, ¿sabe cuál es el bien? ¿Entiende cuál es el bien que estamos hablando? ¿Está usted interesado en ser una persona de bien para otras personas? ¿Le interesa eso? ¿Cree usted en eso? ¿O el bien para otras personas es su familia? Claro, nada más. Claro, lógico. Eso no es un bien, eso es una responsabilidad. En el caso de nosotros los hombres, dice la ley de familia. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y quisiera que en esta reflexión nos demos cuenta que hay algunos criterios. Criterio número 1. Verso 22.
pues según el hombre interior, pues según, usted tiene consciente, tiene claridad de que en usted hay una realidad física, una realidad psicológica y una realidad espiritual. Y que usted y yo somos espirituales. Y usted tiene claro en que de alguna forma nuestro deleite interno está enfocado en la palabra de Dios, o supuestamente, pues según el hombre interior, me deleito en la palabra de la ley de Dios. ¿Será ese mi deleite? ¿Será ese su deleite? ¿Será ese nuestro deleite? Primer criterio para pensar, para analizar. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Segundo criterio. Por definición, todo lo que voy a hacer, lleva una mala intención. Sí. Seguro usted no me cree, pero todo lo que voy a hacer, si no tengo claro esto, el eje motivador, el eje que me está llevando, lo que me está llevando a actuar de esa manera, tiene una razón que no es sana. Para que usted me entienda, algunas personas son dadivosas y son capaces de desprenderse de algo, y son capaces de dar dinero, comida y ya, pero algunas personas necesitan hacer eso para no sentirse tan mal de ver todo lo que tienen y desperdician y que no son capaces de darlo y compartirlo. No estamos hablando de darle a Dios, estamos hablando simplemente del hecho de que las personas compartan lo que tienen. Si a veces somos mezquinos y agarrados con nuestra propia familia, con nuestros propios hermanos, lo que vivimos viendo siempre son problemas entre hermanos por fincas, por lotes, por cosas que nos dejaron. Y bueno, la verdad es que en esta conversación una de las cosas que tenemos que tener bien claras es lo que el texto nos está diciendo en función de la realidad interna de cada uno. ¿En qué se deleita usted? El segundo criterio, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Si yo no me fijo y no filtro las cosas a partir de lo que Dios dice, todo lo que hago, lo que llevan es una intención rara, mala, que no es la correcta. Vea. Llega un punto en que usted y yo debemos de llegar a un nivel tan alto, de lograr llegar y afirmar lo que Pablo está afirmando. Verso 24, miserable de mí. Tercer criterio. No me interesa congregarme, no me interesa leer la palabra, no me interesa estudiar la palabra, no me interesa profundizar en la palabra. Prefiero ver un video de música, prefiero entretenerme, prefiero ver otras cosas que alimentar mi palabra y alimentarme de la palabra. Miserable de mí. Miserable de mí. Soy miserable. Y soy miserable porque soy miserable conmigo mismo. Soy cochino conmigo mismo. Alimento mi corazón con cualquier cosa. Y simplemente me quedo en una posición donde digo, yo estoy bien y yo no hago el mal que otros hacen. Pablo termina la expresión famosa del 7:24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta inmediata nos hace ir y entender cosas que al recapitular, amigos, hermanos, nos hace entender que esa zona de peligro es la zona donde ni siquiera es pecado y donde no estoy en un punto donde yo estoy bien. Estoy en un punto donde todo se vale
o se valen las cosas porque si peco y rezo empato? Hay 3 preguntas que toda persona debe hacerse. ¿Eso que quiero agrada a Dios? ¿El bien es lo que Dios dice que es el bien o lo que a mí me parece que es bueno o es el bien? ¿Qué es el bien? ¿Qué es lo bueno? Hacer lo que no quiero. ¿Es porque reconozco que no conviene o realmente es porque considero a Dios y estoy entendiendo que lo que Dios me enseña es inteligente, que lo que Dios me enseña potencializa mi alma, que lo que Dios me enseña me hace ser útil y servir a otros, que lo que Dios me enseña me lleva a una condición en la cual yo puedo decir estoy vivo, estoy viviendo mi vida con intensidad? Que lo que Dios me enseña, lo que Dios me muestra en su palabra, no es una cantidad de prohibiciones para que yo tenga una vida que la puedo, ahí sí, tachar de miserable por la religión en que estoy metido, pero más bien Dios quiere que entendamos que somos miserables por no definir una posición con respecto a lo que genuinamente es significativo, valioso, único y claro en nuestra vida. Termino con el 25. Gracias doy a Dios por la obra de Jesucristo, por la salvación de Jesucristo, porque ya no puedo depender de mi alma, porque es Él quien es el Señor, Jesucristo, Señor nuestro, Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado, que es una realidad que está en nosotros. Pero notemos que esta conclusión de Pablo parte de la realidad en donde él reconoce que hay algo que no camina como él espera. Hace algunos años, en un famoso culto que hubo ahí en Olivo Verde en la iglesia, yo le decía a la gente: prefiero un pecador sincero aquí que en un religioso hipócrita, porque es lo peor. Y es cierto, porque en la realidad no oye lo que le contesté yo a mi familia, a mis hijos, no recuerdo si fue mi hijo o no recuerdo a qué le contesté. Es algo histórico, simplemente para justificar que lo que estaba viendo era inapropiado, era inadecuado, no se debía de ver, porque todo lo justifico. Porque lo quiero llevar a un punto donde le encuentro la forma, mi propia teología. Es al final lo que tenemos que decir, la teología, mi propia teología de liberación. Lamentable. Échele cabeza a esto. El texto es muy claro. Y si usted es tóxico, usted es tóxica, usted es una persona celosa, llena de inseguridades, de alergias y de problemas gástricos y de problemas no le cuesta dormir y un montón de cosas más, es porque su corazón ya no da más. Es porque su corazón tiene un límite. Y la ley fue puesta para darnos un tratado de regular nuestro corazón, nuestra alma. La ley es santa, dicen, la ley es santa. ¿Por qué se refiere a santa? Porque la ley se refiere a que usted va a andar vestido de café todo el día con una sotana y cantando canciones para Dios. Se refiere a santa que no viene de nadie de aquí. La ley es santa, es algo apartado, algo que no procede del hombre, procede de Dios. Y yo quisiera que usted haga alguna reflexión con este material y le permita a otras personas también entender que llega la hora en que tenemos que aprender a no justificarnos más y decir somos unos miserables y darnos cuenta que la buena vida que creemos que tenemos no es otra cosa que la misma vida miserable que tantos tienen, y como todo el mundo la tiene igual, no veo ninguna diferencia.
Y eso, lamentablemente, damas y caballeros, es sumamente triste. Y muy, 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 muy feo. Porque nos estamos engañando. Nos estamos engañando. Y viviendo por indefinición involuntaria. Así se llama. Indefinición involuntaria. Repito, resumo, Pablo sabía que lo que hacía lo detesto. Decía, es que eso que hago lo detesto. Nosotros no, yo no lo detesto. Yo estaba bien sentado viendo tele esa noche. Y sí me estoy comunicando. Es ese detesto que yo quiero que usted reflexione, que yo tengo que reflexionar y que usted y yo tenemos que aprender. Señor, te doy infinitas gracias por esta oportunidad de poder conversar de tu palabra. Y permite, Señor, que podamos realmente ser útiles en este momento. Y podamos aprender, Señor, a darnos cuenta que al final pareciera que todo es pecado, pero más bien pareciera que todo nos hace daño. Más que los puntos negros, más que las rayas de conducta, estamos entendiendo, Señor, que son una forma de echar a perder nuestra vida. No reconocer que no estamos dando en el blanco del hecho de estar contigo, del hecho de poderte servir y poderte seguir con libertad. Gracias, gente. Un gusto verlos. Bueno, por lo menos que me vean. Un gusto estar con ustedes y espero que esto sirva para alguna reflexión en nuestras vidas. Dios me los bendiga y gracias por todo el apoyo en este momento, gracias por la paciencia, gracias por y sobre todo por sacar el rato para estas cosas. Y se lo agradezco porque realmente es mucho trabajo y es mucho esfuerzo. Y eso no importa, para eso estamos y sin esto nos vamos a desgastar, decía Pablo, bendito Dios. Pero por lo menos ve uno que Dios está apoyando lo que se está haciendo. Cariños, bendiciones y estamos para una siguiente entrega de este material.